Hoy hablaremos de las diferentes curiosidades de los gobiernos de los Austrias, una dinastía que tuvo un gran auge, pero que al final de sus días entró en una increíble decadencia y ello propició innumerables historias bastante curiosas. Las historias que queremos contar no son las canónicas y las que se pueden ver en los libros de texto, sino cotilleos y habladurías más mundanas, pero que igualmente están documentados. Así que vamos allá. Juana de Castilla, o también conocida como Juana la Loca, muchos afirman que estaba loca de verdad. Y aunque eso es algo que no se puede confirmar al 100%, ya que en la época no había psicólogos para hacer una valoración clínica, yo personalmente creo que realmente no estaba loca, ya que según varias fuentes, fue una estrategia de Carlos I para heredar antes de tiempo la corona de Castilla y así procurar convertirse en emperador de prácticamente todo el mundo, ya que posteriormente, con los impuestos que iba recaudando en la corona de Castilla, algo que no gustaba ni a la nobleza ni al pueblo llano, pretendía sobornar a la propia nobleza en Prusia, para salir elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque este vídeo sea de Juana, hay que hablar un poco de la grandeza que consiguió su hijo, aunque fuera mediante sobornos, y cabe destacar su gran evolución, ya que nació en un retrete. Resulta que esa noche había un baile en la corte y Juana no le quitaba ojo de encima a su marido, Felipe el Hermoso, ni con aguarrás, debido a que tenía una gran fama de travieso. Juana, al no querer separarse de él ni un momento, y estando tan nerviosa y abstraída de su condición de embarazada, probablemente, debió ir al baño creyendo que eran aguas menores y el futuro emperador del imperio donde no se ponía el sol, cayó en la letrina. Hay quienes dicen que los bebés nacen con un pan debajo del brazo, pero esto es pasarse. Por otro lado, la obsesión de Juana con su marido llegó hasta tal punto que después de muerto pedía desenterrarlo para besarle, de vez en cuando, no todos los días. Y en vida siempre buscaba de entre las mujeres a las doncellas más feas del reino para que no se le antojaran a su marido. Más que loca se podría decir que fue una adelantada a la época, dejando aparte la actitud obsesiva con su marido. Como dijimos en el apartado anterior, Carlos I nació con el pie izquierdo, pero por lo menos nació vivo. Algo que no podían decir muchos niños de la época, y ya con 16 años asumió las riendas de la corona de Castilla y de la corona de León a la muerte de su abuelo Fernando el Católico. La corona pasó directamente a él por la incapacidad de su madre, debido a que fue catalogado como loca. De hecho, los comuneros fueron a ver a Juana a su encierro en Tordesillas, para pedirle que fuera la cara de la revolución contra su hijo Carlos I, a la que se negó tajantemente, jurando lealtad a su hijo, siendo la bandera de esta fallida revolución de color morado, un color que posteriormente acogería a los republicanos para la famosa bandera tricolor. El motivo de esta revolución fue porque subió los impuestos en Castilla para poder pagar sobornos y salir elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y era un rey que no sabía hablar nada de español, algo que en la época era muy castigado por el pueblo, ya que se crió en Flandes, por lo que sabía hablar alemán y francés. Y en aquel momento, la única persona que sabía hablar francés, el único idioma con el que se podía comunicar con alguien, era Germana de Foix, la viuda de su abuelo, y con la que tuvo un idilio romántico y un hijo ilegítimo. Esto podía ser algo normal si no fuera porque realmente era su abuelastra. Germana de Foix se casó con Fernando el Católico, lo que supuso la paz con Francia y la obtención de algunos territorios en Italia como Nápoles, a cambio de que el futuro hijo heredara todos los territorios que dejara Fernando el Católico.
hijo que finalmente llegaría pero que solo viviría 3 horas, así que podría decirse que cumplió con el pacto. Este idilio ocurrió antes de concretar las fechas de su boda, cuando él tenía 17 años y su abuelastra Germana de Foix tenía 26. Don Francisco Gómez de Sandoval Rojas y Borja fue el valido del rey Felipe III, el primero de los Austrias chiquitos, llamados así porque no tenían gran capacidad para gobernar, y básicamente pusieron la cara mientras otro que sí supiera, o parecía que sí sabía, se pusiera a los mandos del gobierno. En este caso fue el duque de Lerma, quien tuvo su mayor índice de actividad a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. El duque de Lerma se ganó el favor del rey Felipe desde que éste era bien pequeño. Si miramos bien, uno de sus múltiples títulos nobiliarios fue el de caballerizo mayor de Felipe, y fue desde ahí donde consiguió ganarse su favor. Su gran poder como el gobernante a efectos prácticos le permitió tomar decisiones importantes para el reino sin tener que consultar con el rey Felipe ni con ninguno de los otros nobles. Pero para las decisiones de gran calibre realmente lo que debía hacer era convencer o más bien persuadir y manipular al rey para conseguir sus objetivos. Pues bien, este humilde valido hizo creer al rey que la corte itinerante, que en ese momento se encontraba en Madrid, pero que iba moviéndose por todo el reino, buscando tener un contacto relativamente frecuente con sus vasallos, debía establecerse en un lugar concreto. ¿Y qué lugar mejor que Valladolid, que había adquirido una gran fama por el ajusticiamiento de herejes? Pues dicho y hecho, pero no sin que antes el duque de Lerma compraba todos, y cuando digo todos es todos, los terrenos cercanos a la zona donde se iban a construir los palacios, para que cuando todo el mundo en la corte se trasladara, poder vendérselos a todos los cortesanos a un precio mucho mayor del precio de mercado, lo que actualmente se llama tráfico de influencias y especulación a muy gran escala. Pero muy mucho, ¿eh? El muy sinvergüenza le sacó los cuartos hasta el propio rey. Tremendo máquina, en verdad. El hecho de tener tantos frentes de guerra abiertos y de la creciente inflación empujó al reino de España al borde de la ruina sin que el propio duque hiciera nada por intentar remediarlo. Allí estuvo la corte asentada hasta 5 años, tiempo en el que éste decidió que ese no era el sitio ideal para la corte, sino que el lugar definitivo sería Madrid, no sin antes volver a comprar terrenos baratos en Madrid para después hacer tremenda especulación de vuelta. Margarita de Austria, la mujer de Felipe, comenzó a sospechar y tras una ardua investigación que llevaba tiempo urdiendo, descubrió el pastel. Siendo condenado a morir y requisados sus bienes con una buena parte del dinero que le quedó, compró un puesto de obispo, que eran totalmente inmunes a las leyes, ya que sólo les podía juzgar Dios o el Papa en su defecto. También dejó morir a su mejor amigo, Rodrigo, también condenado por culpa del propio duque, y curiosamente, su puesto de valido lo ocupó en primera instancia su hijo y más tarde el conde duque de Olivares, que terminó por requisarle todos los bienes materiales y tierras que le quedaran. Después de estos hechos, unas coplillas al respecto resonaron por todo el reino. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón del reino se vistió de colorado, haciendo referencia al color del hábito de los obispos. Carlos II, también llamado el Hechizado, nació el 6 de noviembre de 1661 y era hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. A la muerte de su padre heredó todas las posesiones de los Austrias españoles, entre ellas Sicilia. Fue rey de España de 1665 al 1700. De constitución enfermiza, débil y de poca capacidad mental, según decían, hasta 1675 ejerció la regencia su madre, quien confió el gobierno a validos, al jesuita alemán Nithard hasta 1669 y a Fernando de Valenzuela,
de 1677 a 1679, gobernó Juan de Austria, enemigo de la reina madre, y posteriormente hasta 1685 el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. A la edad de 18 años, Carlos II se casó en primeras nupcias con María Luisa de Orleans, hija del duque Felipe de Orleans, hermano de Luis XIV y de Enriqueta Ana de Inglaterra. 10 años más tarde murió la reina y en 1690 tuvo lugar el segundo matrimonio del monarca con Mariana de Neoburgo, hija del escritor Felipe Guillermo de Palatinado, duque de Neoburgo. Carlos II no tuvo descendencia con ninguna de sus dos mujeres, dando lugar al problema sucesorio que trajo como consecuencia el final de la dinastía de los Austrias españoles y una guerra por su sucesión. Se dice que a la hora de sacarlo al balcón para presentarlo al pueblo, ya la gente comenzó con sus habladurías, y es que al nacer debió ser un bebé bastante feo, y a partir de ahí se le comenzó a llamar el hechizado. Wingardium Leviosa. Y que no estaba dotado para el reino, como si alguien lo estuviera nada más nacer, ¿no? Pues bien, a raíz de estas habladurías, el pueblo le perdió bastante el respeto, pero en cierto modo estaba la esperanza de que un buen válido pudiera reconducir la situación. Del pobre Carlos se llegaron a decir auténticas barbaridades, que era feo, que Dios no le había concedido su gracia para el gobierno, y que traería la ruina, que era impotente, tonto, afeminado. Sin embargo, era una persona normal, amable y educado. Si bien no era especialmente espabilado para las tareas de gobierno, distaba bastante de ser tonto, y buscaba apoyos en sus válidos. Ya solo con eso yo creo que lo hizo mejor que la media en general. Por otro lado, y un punto que sí que hay que darle a la gente que hablaba sobre Carlos en la época, era que debía de ser estéril, ya que no tuvo hijos con ninguna de las dos esposas que tuvo. Pero tampoco es algo fuera de lo normal, incluso a día de hoy. Como se le creyó tonto, incluso desde la Casa Real tampoco se puso un especial interés en su educación, teniendo su madre la regencia del reino hasta su mayoría de edad, que a su vez relegó las decisiones importantes a los propios válidos. Lo que ocurrió realmente con el gobierno de Carlos es que se hizo un cuello de botella durante su reinado, y le tocó lidiar con la patata caliente que habían estado calentando todos sus ancestros a través de diferentes crisis económicas y robos, saqueos y desperdicios de las arcas reales, además de tener que lidiar con soportar diferentes territorios de ultramar, con todo el gasto que ello suponía. Y la crisis política y social, que incrementó las heredadas del reino de su padre Felipe IV, unida a la ineficacia e incapacidad de los gobernantes, acrecentaron la crítica situación de España y en especial de Castilla, dando lugar a una serie de devaluaciones monetarias que alcanzaron su culmen con la deflación de la moneda de Belión en 1680 y la posterior caída de la actividad económica. En nada contribuyeron a mejorar la situación los válidos encargados del gobierno. Solo el conde de Oropesa realizó una política firme de reducción de impuestos y contención del gasto público. Y si le sumamos la pérdida de los diferentes territorios y lo costoso que es mantener la cantidad de territorios de ultramar que tenía España, se convirtió en una situación insostenible que sería imposible de remediar. El resto de países de Europa admiraron la forma aguerrida de sus soldados para pelear. Carlos, por otro lado, también estuvo muy concienciado con la idea del patrimonio artístico en vida, tanto financiando nuevas obras como evitando en la medida de lo posible que salieran fuera del país, como demostró con su segunda esposa Mariana de Neoburgo, quien estaba empeñada en regalarle a su hermano los cuadros de la colección real, algo que evitó tajantemente y desmintiendo también el hecho de paso de que hiciera todo lo que fuera voluntad de su mujer. Finalmente, a la muerte de Carlos II no habría descendencia, y fue casi al final de sus días cuando el imperio donde no se pone el sol acabaría siendo reducido a una humilde corona y su trono legado al heredero del país vecino.